Ser Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. El reinado de Luis XIV, el reinado personal desde el año 1660 hasta su muerte en el año 1715, pues efectivamente es uno de los más largos de la historia francesa. ¿Qué valoración se puede hacer? Bueno, pues es la de un rey guerrero, ¿no? De hecho, la propaganda llamará a Luis XIV, la propaganda en contra de Luis XIV le llamará Marte cristianísimo, ¿no? Es un rey cristianísimo, pero al mismo tiempo ama mucho la guerra. De hecho, él en su lecho de muerte dirá: amé demasiado la guerra, ¿no? Ya era tarde. Desde el momento en que accede al poder personal sin regentes y sin tutela de ningún tipo, provocará diversas guerras Luis XIV. Sí que es cierto que finalmente, a partir del año 1697, en un gran golpe de efecto diplomático, en la paz de Ryswick, Luis XIV va a conseguir atraer a su lado a la potencia que financia todas las guerras en su contra, que lo está desgastando paulatinamente, que es la España de los Habsburgo, que controla, bueno, aun y todo, a pesar de que Carlos II pues tiene una muy mala fama como rey, lo cierto es que esa España controla el nervio de la guerra, es decir, el oro y la plata americana, y bueno, pues el que tuviese el control sobre esos recursos americanos es el que va a acabar ganando la guerra. Escuchamos al comienzo de este programa de Ser Historia la voz del historiador Carlos Rilova haciendo una introducción de ese reinado del monarca Luis XIV de Francia. Y lo traemos a colación del lugar en donde estamos. Estamos haciendo este programa especial de Ser Historia aquí en la cadena Ser, en el Museo de Oyaso, en el corazón de Irún, para recordar una historia realmente increíble que vincula tanto España con Francia, el País Vasco con nuestros vecinos. Es una historia realmente que hemos redescubierto, ¿no?, en la preparación también de este programa, ¿no?, con ese condominio, el condominio más pequeño del mundo, la isla de los Faisanes, que está aquí en el corazón de Irún, en la frontera entre Hendaya, Francia, e Irún, en ese río Bidasoa que hace de frontera natural entre los dos países, y que es un lugar clave para la historia de Europa. Ahí se firmó en el año 1659 la paz de los Pirineos, que trajo por fin precisamente la paz en esa contienda que había entre España y Francia. Y se hizo aquí, muy a poquitos metros de donde nos encontramos, en ese islote del río Bidasoa, y era un poco lo que queríamos rememorar, ¿no?, en este programa especial, que no sería posible si no fuera gracias a la ayuda y la colaboración del Ayuntamiento de Irún, a quien damos las gracias desde aquí por todo el apoyo que nos ha dado para poder realizar este programa y sobre todo proyectar, ¿no?, la imagen de esa historia tan nuestra y tan internacional. Pero será uno solo de los muchos temas que vamos a tratar en este programa, en el que, como siempre, intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Lo acabo de decir, estamos en el Museo de Oyaso. Ya hicimos hace pocas temporadas también aquí un programa dedicado al mundo romano de esta ciudad, en Irún, donde nos encontramos, en Guipúzcoa, a la frontera casi con Francia, con Hendaya, en donde, decía ahora, ¿no?, se encuentra esta isla de los Faisanes, en donde en el año 1659, el 7 de noviembre, se firmó la paz de los Pirineos, ¿no?, con la que acababa la guerra franco-española, y, como digo, pues un momento de inflexión en la historia de Europa. También hablaremos de ese matrimonio, ¿no?, entre María Teresa de Austria, la hija de Felipe IV, y el propio monarca Luis XIV de Francia, el Rey Sol. Vamos a hablar de esa historia de la diplomacia, vamos a visitar el lugar, vamos a hablar del propio Luis XIV, ¿no?, del Rey Sol, con un montón de leyendas, curiosidades y elementos casi mágicos, y por supuesto vamos a hacernos eco de este museo maravilloso que nos abre las puertas una vez más para poder hacer, como decía antes, un poquito más de historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Muchísimas gracias a todos los oyentes y amigos que se han acercado a este museo para compartir con nosotros su pasión por este programa y sobre todo por la historia. Muchísimas gracias.
Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más, pero una semana importantísima y un lugar clave y emblemático, y sobre todo no solo por el lugar donde estamos, sino por todo lo que representa a nivel histórico, tal como has comentado al principio. Es un momento de giro en la historia de Europa, en la época moderna, en el siglo XVII, aquel momento del barroco tan recargado para algunas cosas, ¿no? Pero tan hermoso y tan sutil y sofisticado para otras, ¿no? Tenemos aquí encima de la mesa a nuestro protagonista, como siempre, de Playmobil, a Luis XIV, que ha venido con nosotros aquí acompañándonos a la isla de los Faisanes, un lugar hermosísimo que hemos tenido la oportunidad de visitarlo hace poco con la ayuda de la Armada, ¿no? Que nos ha puesto esa motora para poder llegar, acompañado de la alcaldesa, con la que hablaremos ahora, y, como digo, escenario puro de la historia, ¿eh? Escenario puro, es verdad, porque esos 200 metros de largo, que no tiene mucho más, tiene una importancia estratégica, pero también fundamental en esos tratados de paz y en esos compromisos matrimoniales, porque se hacía algo que ahora sería políticamente incorrecto, pero que entonces era el intercambio de princesas, porque no solo es en este año, en 1659, cuando se produce ese compromiso matrimonial, además de la firma del Tratado de Paz, del Tratado de los Pirineos, sino que 45 años antes, en 1615, ya se hizo también un intercambio de princesas por parte de Ana de Austria para Francia, que se casa con Luis XIII, y por parte de Francia, Isabel de Borbón, que luego sería la esposa de Felipe IV. Con lo cual, es un lugar como muy interesante a estos efectos, donde, como zona neutral entre Francia y España, que han sido enemigos naturales durante muchísimos siglos, mira tú por dónde, después de esa paz de Westfalia que pone fin a la Guerra de los 30 años, realmente todavía siguió habiendo muchos conflictos entre Francia y España, y justo es con este tratado de los Pirineos cuando por fin empieza ya la paz, la tranquilidad y la soberanía de dos reinos que por entonces eran los que más primaban en el mundo europeo, por no decir en el mundo mundial, que era esa Francia con Luis XIV, con el Rey Sol, el reinado más longevo de todos los que conocemos, y Felipe IV, que evidentemente, aunque ya era de los Austrias menores, pero todavía en el siglo XVII España seguía siendo un imperio. Fíjate lo importante que es, lo comentábamos hace unas horas con la alcaldesa, Cristina Laborda, lo importante del simbolismo de los lugares, ¿no? Que ese islote, esa isla pasaría desapercibida quizás en otro contexto, en otras ciudades, a lo de Hendaya, Irún, pero es el punto en donde, el escenario en donde se vivió esa firma y esa entrega matrimonial, ¿no? Esa firma de contrato de hechos históricos que cambiaron pues propiamente la historia de Europa, la importancia de la magia, del simbolismo de esos lugares, que lo cambia absolutamente todo en el momento que tú estás ahí y dices, es que aquí se firmó todo esto. Lo cambia todo, pero es verdad que muchas veces los pequeños detalles son los que marcan un antes y un después en la historia universal, y en este caso pues en la historia de España y en la historia de Francia. De hecho hay un cuadro donde se ve ese intercambio de princesas de 1615, donde se creaba lo que se llamaba una arquitectura efímera, es decir, había toda una parafernalia, unos trampantojos para aparentar que aquello era como una especie de palacio, ¿no? A ver quién ostentaba mucho más riqueza, más lujo, más pompa y más circunstancia. Luego todo eso se desmontaba y esas barcazas, esas tres barcazas que aparecen representadas en esa pintura, que por cierto se ven en el Monasterio de la Encarnación en Madrid, pues reflejaban muy bien, además con una música espectacular, con fuegos artificiales, representaba muy bien quién era quién en aquel momento. Y evidentemente las princesas, lo que se hacía era un intercambio para mantener en paz esos reinos. Es decir, que en el fondo era una moneda de cambio. Muchas veces lo decían las propias princesas, que luego se convertían en reinas. Ellas decían, no somos princesas, realmente somos rehenes, porque estaban siendo utilizadas precisamente ¿para qué? Para que mejorara la concordia y la paz y evitara tantos muertos. Ten en cuenta que una de las características que tuvo el reinado del Rey Sol, de Luis XIV, fue que se metió en muchísimas batallas. Eso empobreció muchísimo su reino, eso hizo que muriera muchísima gente y a la par, que además pues
en la parte positiva, por decirlo así, que construyera pues todo un Palacio de Versalles, que a su vez también produjo una pequeña ruina económica, pero lo que importaba en aquel momento era la fachada, era la ostentación, era decir, yo valgo más que tú, ¿y cómo lo demuestras? No solo con tus ejércitos, sino con esa ostentación que a veces también formaba parte de la gastronomía. Los banquetes que se preparaban en la época de Luis XIV no envidiaban para nada los banquetes que se podían producir aquí en España. Pero además en Francia tenían a François Vatel, que por cierto hay una película que recomiendo, si queremos ver cómo era, en fin, el lujo y el desperdicio muchas veces de ese tipo de comida, entre ellas estaban los faisanes. Pues recomiendo que se vea esa película de Vatel, que por cierto fue el que inventa la crema chantilly. Y precisamente porque no llega la comida a tiempo en uno de los festivales pomposos que se celebraron en aquella época, pues el hombre se suicidó, se cogió una espada y dice, si no valgo para ser el mejor chef del mundo, y acabó muriendo. Recomiendo la película porque se ve perfectamente cómo por entonces se vivía más de cara al exterior que de cara al interior, donde el pueblo, como no, pasaba mucha hambre. Ahora cuando el chico te trae la comida en la moto a casa y llega tarde, no hace eso, ¿eh? No, que no se suicide, por supuesto. Claro que no. Muy bien, Jesús Callejo, tenemos preparado aquí el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 18 de noviembre de 1686. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Pero, Jesús, ¿a dónde me has traído? Y veo unas posaderas reales, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Bueno, pues la verdad que a ver cómo lo cuentas, ¿eh? Que tiene que ser para todos los públicos. Sí, por supuesto. Pues estamos asistiendo a una operación, a una cirugía de una fístula anal, ni más ni menos que del rey, de Luis XIV. En fin, él durante 10 años estuvo sufriendo en silencio unas hemorroides. Desde luego no era el único en aquella época, porque todos aquellos que montaban a caballo pues tenían ese tipo de problemas. Juan de Austria los tuvo Enrique V de Inglaterra, los tuvo Napoleón, y los tuvo Luis XIV. Y por entonces someterse a una operación de estas características conllevaba un cierto riesgo. Pero aún así, él, como ya no podía montar a caballo, no se podía sentar cómodamente en el trono real y bueno, determinadas actividades no las podía hacer, se cogió a su mejor cirujano, que era François Félix de Tassy, y con la advertencia de que si él moría, también el cirujano moría, pues que se sometiera a esta operación. Y efectivamente, en este momento es el que estamos asistiendo a una operación clave, trascendental, real, porque las posaderas son reales, para operar esta fístula anal. Por supuesto, es ayudado por Bessiers, que es el cirujano del rey, por 2 boticarios y por el confesor real. Porque, por supuesto, si ocurre algo, tienes que estar a bien con Dios. Y la operación fue un éxito. Y lo bueno de esto es que el bisturí que se utilizó hasta entonces se consideró como una reliquia, es el bisturí real. Y desde ese momento, la operación la realizaron muchísimas más personas que padecían el mismo mal, pero no se atrevían. Dice, bueno, si el rey lo hace. Y la profesión de cirujano se puso, ¿no? Se puso de moda, ¿no? No solo de moda, sino que se prestigió. Ten en cuenta que por entonces un cirujano te podía hacer una operación de estas y sacarte una muela. O sea, que te decir que servían para todo a la vez. Entonces se prestigia, y no solo eso, sino que su sucesor, el Luis XV, cuando crea pues la Academia de Cirugía, uno de los retratos es ni más ni menos que de François Félix de Tassy, como diciendo, este hombre es el que ha creado toda una disciplina que por entonces no estaba bien vista, pero sin embargo que podías someterte a una operación de estas características sin morir, porque hubo gente que murió. Así que la recompensa del médico, os podéis imaginar que fue generosa. Le dio 300.000 libras, más o menos unos 30 millones de dólares actuales. Le dio una finca rústica en Normandía y le dio un título nobiliario. Y Tassy se fue tan contento como diciendo, oye, menos mal, porque si hubiera pasado algo, se arriesgó, sí. Por supuesto, se arriesgó, él no lo hubiera contado. Pero fíjate, como decías, la operación fue un rotundo éxito y ese éxito
incrementó, ¿no?, un poco la importancia y la imagen del propio monarca, que ya de por sí tenía ese halo casi de sacralidad, de santidad, y se habló también de una curación casi milagrosa, y ello implicó también la creación de una serie de tonadillas, ¿no? Totalmente, sí, sí. Está claro que aquello de Ego fue, pues eso, un poco como cuando se elige un nuevo papa. Fue un acontecimiento mundial, un acontecimiento muy mediático y evidentemente pues había que hacer una canción, un himno propio del momento que se había vivido, un momento histórico. Y Jean-Baptiste Lully, que era el compositor de moda, Lully pues dijo, bueno, pues vamos a hacer una coplilla, un himno titulado Grand Dieu sauve le roi, es decir, Gran Dios salva al rey. Vamos a escucharlo, si te parece vamos a ir escuchando un poquito de fondo. Viva el rey, una serie de creo que esta tonadilla bondades. A más de uno le va a sonar algo, ¿no? Sí. Bueno, pues esta es la que se compone inmediatamente después de esta triunfal operación, de esta exitosa cirugía. Y además, como era tan pegadiza y gustó tanto, se mantuvo como himno francés durante muchísimo tiempo, hasta que Luis XVI le rebanan el cuello y le cortan la cabeza. Entonces dice, a partir de ahí, no. Pero, y aquí viene lo bueno. ¿Escuchamos? Esta tonadilla. Parece la misma canción, es el mismo tema. Es un himno hecho por Händel para el Reino Unido, basado en esa tonadilla en esta canción, en este himno que hicieron Händel, para la operación del trasero de Luis XIV, hay que decirlo así. Es curioso porque esta canción, este himno, porque se convierte en un himno dentro de la monarquía francesa, era muy popular. Händel lo conocía evidentemente como cualquier compositor y tuvo que hacer un himno en la coronación de Jorge I, cuando él le coronan rey. Entonces, esa coronación, que es el 1 de agosto de 1714, Händel, que por entonces pues debía estar así un poco vaguete, diciendo, bueno, tengo que componer algo así rimbombante y algo que suene. Y claro, lo que sonaba era este himno compuesto a la fístula anal de Luis XIV. Y mira tú por dónde, haciendo pequeños arreglillos, se convierte, ni más ni menos, que en el himno oficial y solemne del Reino Unido. Fíjate, Jesús, Luis XIV hizo muchas más cosas, ¿eh? Sí, pasamos de página, ¿no?, en este aspecto más curioso de la vida del monarca francés, en relación, siempre, ¿no?, vinculado a este lugar que estamos visitando, la isla de los Faisanes, aquí en la ciudad de Irún, en Guipúzcoa. El monarca ya nació, cuando nació, ya era pues un referente casi de sacralidad y de milagro, ¿no? Como lo decía antes, nació con 2 dientes, que es una rareza. Sí, era vidente. Era vidente, total, pero literal. Qué puntilla tiene aquí Jesús. Y es una rareza, ¿no? Se convirtió en un buen augurio. Pensaban claro, que estaba destinado para grandes obras. Efectivamente, así fue. Nadie pensaba que iba a tener una larga vida. Estamos hablando de alguien que vivió 76 años, que es coronado cuando tenía solo 4 añitos y que por lo tanto su reinado duró 72 años y 110 días. Eso ya de por sí es una anomalía, evidentemente, porque por entonces la esperanza de vida no era tan longeva. Por otra parte, él se autodenomina ni más ni menos que el Rey Sol. ¿Por qué? Porque además lo dijo más de una vez, que todo giraba alrededor suyo, y evidentemente todo giraba alrededor de suyo. Ese ego que tenía hacía que en algunas representaciones teatrales él también formara parte de esas representaciones teatrales. ¿Y cómo crees que se disfrazaba? ¿Cómo? ¿De qué? De Apolo. De Apolo. Del Rey Sol. Es decir, que él tenía ese concepto de que toda esa monarquía, y de hecho es uno de los... tiene muchos pros y muchos contras, pero dentro de los logros, él consolida un poco ese absolutismo, reduce el poder de la nobleza, porque establece prácticamente todo alrededor de Versalles, y establece una monarquía pues totalmente centralizada y fuerte, pero en su persona. Todos los demás son unos mindundis. Claro, es la monarquía absolutista. Eso es lo que luego sirvió para que la Revolución Francesa pues achacara todo ese tipo de males, entre ellos la pobreza que te comentaba antes. Pero él profesionaliza también y amplía el ejército, se convierte en uno de los ejércitos más poderosos y más temibles, ¿no?
De hecho, España sufrió las consecuencias. Transforma el Palacio de Versalles y lo convierte en un símbolo de poder, en un símbolo absoluto, pero también era como una especie de pozo sin fondo donde el dinero iba a parar allí. Se convierte en mecenas, es muy importante un mecenas del arte, pero también de la ciencia, porque es la época donde el teatro florece, es la época de Molière, es la época de Racine, es la época de estos grandes compositores como Jean-Baptiste Lully. Es la época donde se crea la Academia Francesa, donde se crea la Comédie Française, donde se crea la Real Academia de Ciencias. Es decir, es un momento de esplendor absolutamente y, por supuesto, es un momento donde con el tiempo, al final se acaba colocando un Borbón en la dinastía española, ni más ni menos. Fíjate, vamos a escuchar un corte de Carlos Rilova, el mismo historiador que hemos escuchado al principio, hablándonos precisamente de todo ese boato, de todo ese lujo, ¿no?, que hay alrededor del Palacio de Versalles como una de las señas de identidad de Luis XIV. Vamos a escucharlo. Luis XIV, bueno, esto ya está difundido a través de series de televisión, precisamente como la titulada Versalles, ¿no? Eso estaba dentro, digamos, de lo que eran sus planes políticos, de control total, para lanzar un país a la guerra, para convertirlo en una potencia hegemónica en Europa, que parece ser que será el último designio de Luis XIV. Necesitaba tener un control absoluto, sobre todo sobre la nobleza, que es la que controlaba a su vez el país, ¿no? Durante el reinado de Luis XIII y durante la menor edad de Luis XIV, como niño rey, pues habrá muchos problemas con la nobleza, sobre todo con la familia de los Orleans, que intentaba pues dar un golpe palaciego, más que intentar, de hecho lo consigue con lo que se llamó la Fronda, ¿no? Y todo eso Luis XIV lo recordará muy bien. Esto aparece reflejado incluso en las novelas de Alejandro Dumas, la serie de los Tres Mosqueteros, famosa, ¿no? La de 20 años después, el vizconde de Bragelón refleja esa situación, ¿no?, de inestabilidad política dentro de Francia, y Luis XIV desde el año 1660 en adelante está decidido a que en París, si hay una revuelta instigada por la nobleza, como ocurre cuando él es menor de edad, eso no se vuelva a repetir. Por eso coge un pabellón de caza de la época de su padre, que es Versalles, lo transforma en un gran palacio. Es un acto de propaganda, tanto de cara a los franceses como de cara a sus enemigos exteriores, que ya eran muchos, y al mismo tiempo es la manera de meter a toda la nobleza en una misma casa, en este caso un palacio que es Versalles, y desde allí controlarles. Es él el que se encarga de alimentarlos, de vestirlos, de que se arruinen con el juego incluso para que dependan de él totalmente y de sus subsidios, y el objetivo de Versalles es ese. Aparte de crear pues una gran obra de propaganda, de esto nos habla por ejemplo Peter Burke en un magnífico libro que es Fabricación de Luis XIV, y ahí muestra pues todos los esfuerzos propagandísticos de Luis XIV, que en fin, puede sonar un poquito bizarro como dicen los franceses, pero la maquinaria de propaganda de Luis XIV y de Versalles pues hubiera hecho palidecer al mismísimo Joseph Goebbels, ¿no?, el ministro de propaganda del Tercer Reich. Es una maquinaria de propaganda, vamos, digna de estudio incluso para las empresas de marketing y publicidad de hoy día, ¿no? El objetivo último de Versalles es ese precisamente, ¿no? Propaganda y control del pensamiento y de la nobleza o de los estamentos sociales franceses que pudieran ser un problema pues para esa idea del gobierno que tenía Luis XIV, al que se atribuye la frase "el Estado soy yo", ¿no? Por alguna razón. Versalles resume muy bien esa intención de ese poder personal, esa admiración en torno a él, en torno al Rey Sol, y crear pues bueno toda esta máquina de propaganda que consolide ese poder fuerte. Escuchábamos en este corte a Carlos Rilova, historiador, hablando de ese aspecto quizás más propagandístico, ¿no?, de Luis XIV, en el sentido de que, bueno, lo comentábamos al principio, él se dedicó casi todo, ¿no?, toda su vida y a la guerra, quizás con un exceso, ¿no?, pero también como hijo de su momento, hijo de su época, todo aquello relacionado con supersticiones, con tradiciones, con la propia religión, ¿no? Estaba muy ligado, ¿no?, a su reinado también, Jesús. A ver, ¿quién no era supersticioso en aquella época? Sobre todo cuando tienes un poder omnívoro, tienes un poder que abarca todo, tienes el poder de la vida y de la muerte. En fin, este tipo de personas lo que les horroriza sobre todo es la muerte, claro, y la salvación de su alma. Por lo tanto, se rodea de todo tipo de talismanes, de amuletos.
De hecho, la flor de lis, que es una de las características de su reinado, Borbones, también se convirtió en una especie de amuleto. Por eso la flor de lis aparece en todos los sitios. No solo es como un emblema de realeza, sino también porque él pensaba que eso le podía proteger. Era supersticioso. Él tenía miedo, por ejemplo, a los eclipses. ¿Por qué? Porque un eclipse de sol se eclipsa a sí mismo. Por lo tanto, él pensaba que aquello era un mal augurio y hacía todo tipo de misas y de rezos para que el eclipse terminara cuanto antes, porque tampoco se conocía muy bien un poco cómo era el mecanismo de los eclipses. Y, por supuesto, él era de misa diaria. A ver, era una persona sistemática, tenía un control absoluto. Se levantaba siempre a la misma hora, hacía el mismo ritual, comía en el mismo lugar, se reunía a las mismas horas. Es decir, todo estaba cronometrado. Salir de ahí, salir de esa rutina, era como si tuviera un TOC, ¿no? Un trastorno obsesivo compulsivo. Y eso era una de las características de este rey, que era como muy previsible, ¿no? En todo. Y si había que hacer una guerra, la hacía, pero ojo, pero tenía sus astrólogos, tenía su gente para vaticinarle un poco si era el mejor momento o no el mejor momento para entablar una guerra o una negociación. Se fijaban mucho en ese tipo de días. Y yo creo que eso es muy importante también tenerlo en cuenta, porque en definitiva estamos hablando de una época donde en el propio reinado suyo, en la propia corte, había conspiradores y había asesinos y en concreto envenenadores. Ahí se dio el famoso affair del caso de los venenos, donde Madame de Montespan, que era una de las muchas amantes que tuvo, porque en fin, él estuvo casado con María Teresa de Austria, pero no tuvo ningún tipo de escrúpulo a la hora de liarse pues, con aquella mujer que consideraba que era digna de que le diera unos cuantos hijos bastardos, que por cierto, muchos de ellos los fue legitimando. Pero bueno, con Madame de Montespan sí que hubo un affair ahí terrible en cuanto a venenos, porque incluso afrodisíacos, para que tuviera mucha más descendencia, y una de esas envenenadoras profesionales fue Lavoisier. Y Lavoisier, que practicaba abortos, que hacía este tipo de filtros afrodisíacos, que hacía misas negras, pues se generó toda una conjura que luego le sirvió un poco de argumento a Alejandro Dumas, ¿no? Para no solo esto, sino también para el misterioso hombre de la máscara de hierro que estaba oculto en la Bastilla, pues le sirvió para distintos argumentos de novela. Bueno, pues Lavoisier se sabe que con sus hechizos y sus venenos, a él no le llegó a envenenar, evidentemente, pero sí a mucha gente de la corte. Se habla incluso de más de 100 envenenamientos hasta que ella al final acaba ejecutada. Todo ese tipo de cosas son muy importantes para ver un poco el ambiente que había de realeza, de esplendor, pero también de superstición. Claro, fíjate, estamos en un momento de la historia de Europa en donde, junto a España, pues Francia desempeña un papel muy destacado, ¿no? Siempre el monarca francés, Luis XIV, pues lógicamente estaría muy orgulloso de la historia de su país, de su tradición, de todo lo que ello implica, igual que nosotros, que siempre estamos sacando el tema de León, ¿verdad? Estamos muy orgullosos de donde somos. Fíjate, el nuevo Papa, León XIV, ahí queda eso, ¿eh? Algo tendrá, León. Y si te parece, vamos a ver precisamente por la importancia que tuvo Luis XIV para Francia, ese legado, ¿no?, en la historia de la humanidad. Vamos a escuchar un nuevo corte de Carlos Rilova, hablando precisamente de lo que nos dejó Luis XIV para la historia. Desde dentro de Francia, la verdad es que se le considera uno de los fundadores del Estado francés y de la consolidación de Francia. Es cierto, porque antes del reinado de Luis XIV, antes de la época en la cual Richelieu es el válido de la monarquía francesa, Francia está en una situación muy grave, ¿eh? De hecho, los Habsburgo, la familia Habsburgo, tanto desde España como desde Austria, el objetivo era destruir o convertir en un protectorado a Francia, ¿no? Como en la época de la Guerra de los 100 años, ¿no? De eso consiguen librarse y es gracias a que Luis XIV sigue las enseñanzas políticas de Richelieu y de Mazarino, que tenían como objetivo, pues bueno, aliviar la presión que se estaba ejerciendo sobre Francia, intentar convertirse en una potencia hegemónica, y en ese aspecto pues los franceses tienen razón a la hora de considerar a Luis XIV pues como uno de los pilares, ¿no?, de la construcción de Francia, junto con Richelieu, Mazarino, Napoleón. Todas estas figuras pues bueno, las tienen muy presentes, y Luis XIV brilla, ¿no?, con luz propia ahí como rey sol en ese esquema, ¿no? De cara a lo que sería la historia de Europa, bueno, pues tampoco se le puede negar
el hecho de que él consigue manejar durante bastantes años lo que es la política europea, lo hará con grandes dificultades, se agota en diversas guerras desde el año 1668 hasta prácticamente su muerte en 1715, pero bueno, es un hombre con una gran astucia política, consigue dar la vuelta a la situación prácticamente de desastre total que tiene en el año 1697, al final de la Guerra de los 9 años o de la Gran Alianza de la Haya, y bueno, pues aliándose con los españoles, siguiendo la máxima tan astuta de si no puedes vencerles, únete a ellos, pues consigue evitar el desastre para Francia y finalmente la unión de las dos coronas prácticamente continua durante todo el siglo XVIII de España y Francia, y bueno, con el respaldo del oro americano y con todos los recursos que podía aportar aquella España, la España del siglo XVIII, pues realmente le da la vuelta, ¿no?, al mapa político europeo. Y bueno, la historia del siglo XVIII y de hecho la historia de Europa, que se prolonga hasta el siglo XIX, pues no podría haberse entendido, ¿no? Él crea Francia, pero también crea la historia de Europa. Y gran parte de esa historia de Europa se creó donde estamos, en Irún, en esa firma en el año 1659 de la paz de los Pirineos, en la isla de los Faisanes, pues a muy poca distancia de donde nos encontramos, en este Museo Oyaso de Irún. Ya como colofón, Jesús Callejo, Luis XIV, homónimo de número de guarismo del nuevo Papa, León XIV, parece que todo coincide en ese sentido, es uno de los grandes protagonistas de la historia de Europa, ¿no? No, lo es uno de los grandes protagonistas no solo de la historia de Europa, sino de la historia de la humanidad, eso es evidente, ¿no? Y además eso, con sus pros, sus contras, sus manías. Solo ya para terminar te cuento un poco su aversión al agua, no le gustaba ducharse, el agua le horrorizaba y lo que hacía era perfumarse, se debía horrorizar ahí a 5 metros a la redonda, a choto, porque pensaba, no solo pensaba él, sino los médicos, que bañarse con regularidad era malo para la piel. Digo, para que veas la mentalidad de aquella época. Y luego... Algunos lo siguen pensando ahora. Y algunos todavía siguen haciéndolo. Y no son borbones. Y otra de las cosas características, no solo del Rey Sol, sino también de Luis XV y de reyes españoles, era el toque real, que se llamaba, ¿no? Que se pensaba que solo el mero hecho de que el rey te impusiera las manos, era el toque real, te curaba la escrófula. La escrófula era una especie de tuberculosis ganglionar y te ponía las manos, te hacía la señal de la cruz, te decía 4 cosillas, sobre todo la famosa frase, ¿no?, de el rey te toca, Dios te cura. Y a partir de ahí había gente, llámalo efecto contagio, llámalo como quieras, que pensaba que se había curado. ¿Y por qué? Porque si él estaba investido directamente por la divinidad, por Dios, también él tenía la capacidad taumatúrgica de poder curar a sus súbditos. Bueno, pues todas estas son las características de alguien que nació con 2 dientes y que, por cierto, los fue perdiendo con el tiempo por una infección que tuvo en la dentadura. Así que para que veas los guiños del destino. Por donde uno empieza, uno acaba, desde luego, ¿no? El principio y el fin, alfa y omega. Pues muy bien, Jesús Callejo, muchísimas gracias. Hemos estado abordando en esta primera parte del programa de Ser Historia en el cronovisor, en tu máquina del tiempo, este viaje al siglo XVII, que en realidad todavía pues tiene sus ecos, ¿no?, en la actualidad, con todo lo relacionado con la figura de Luis XIV y la historia de España. Jesús, te llevas un aplauso fortísimo de todos estos amigos de Irún y, como digo, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ya sabes, Nacho, que todo lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a este público. Aumentan los comentarios sobre vos, Ana. ¿No os causan preocupación? Al contrario, Majestad. No me siento en absoluto incordiada. Me agradan, aunque sean mentira. ¿Acaso os preocupan esas voces del populacho? Por la parte que a mí concierne, ciertamente no. Si no hablaran de mis amoríos con vos, lo harían de la esposa de cualquier otro secretario. Prefiero que hablen de mí. Así no se olvidan de quién soy. Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, en este programa especial que estamos haciendo desde Irún, gracias al Ayuntamiento de la ciudad, al Ayuntamiento de Irún.
Y vamos a seguir jugando, ¿no?, con esa forma de hacer historia que solemos hacer en nuestro programa, y vamos a viajar los próximos minutos precisamente a la isla de los Faisanes, en donde se firmó ese 7 de noviembre del año 1659 la paz de los Pirineos, y lo vamos a hacer de la mano de la alcaldesa de la ciudad, Cristina Laborda, que nos va a servir de cicerone para poder conocer un poco la magia de este lugar que decíamos antes, ¿no?, la importancia que tienen los enclaves, que podríamos pensar, bueno, pues es un lugar modesto desde el punto de vista natural, pero con un impacto humano, histórico, porque en realidad la naturaleza no sería nada, ¿no?, si no interactuáramos con ella, ¿no?, y al igual que nosotros no somos nada si la naturaleza no interactuara con nosotros, ¿no? Eso es lo que ha convertido a la isla de los Faisanes en un lugar fantástico para la historia moderna, para la historia del siglo XVII y sobre todo para esa unión tan cercana que ha vivido desde esa época, desde hace casi 400 años, Francia con España, gracias a esta firma entre Luis XIV y Felipe IV de España. Luis XIV de Francia y Felipe IV de España. Vamos a verlo. Cristina Laborda, bienvenida a Ser Historia. Hola, muchas gracias, bienvenidos vosotros. Muchísimas gracias por la invitación para estar en esta isla, la isla de los Faisanes. Tú, como alcaldesa de Irún, tienes un papel importante, aunque en realidad pertenece al Estado español. Durante 6 meses pertenece a Francia y durante 6 meses a España. Es el condominio más pequeño del mundo. Sí, así es. Yo creo que tenemos el privilegio de estar en un lugar único en el mundo y también muy particular en nuestra historia y, por supuesto, la historia de Irún. Así que no puedo estar más que agradecida de que os hayáis acercado a estar hoy aquí. Es un lugar, además coincide que tenemos un tiempo maravilloso, que es lo que ha permitido también poder visitarla, gracias también a la Armada que nos ha traído hasta aquí, lo quería mencionar, pero la historia de esta isla y el valor que tiene como un enclave geopolítico también y también histórico viene del siglo XVII, con esa paz de los Pirineos que se masculla y se firma pues casi aquí, ¿no?, en el sentido de que Francia y España siempre habían sido enemigos y a partir de ahí, precisamente en este lugar, se firma esa paz. Sí, eso es, por eso digo que es un lugar histórico que marca también parte de la historia de Europa en la edad moderna, pero que además para nosotros, además ya para las poblaciones que aquí vivimos, para Irún, para Hendaya, para Hondarribia, también tiene una parte de nuestra historia de cómo vamos evolucionando y cómo también a través de la diplomacia y de los contactos entre las personas, lo que en su momento fue un tratado, simboliza un tratado de paz después de una guerra, ahora para nosotros es todo un espacio de unión y de paseo. Un espacio además en el que, como decíamos, ese marco histórico, ¿no?, justifica un poco nuestra presencia aquí. Vamos a adentrarnos un poco en ese tratado de paz. Felipe IV por la parte española, Luis XIV, el Rey Sol, por la parte francesa, deciden, no ellos directamente, bueno, pero aquí la reunión que tienen primero son sus embajadores allegados, ¿no?, pero llegar a una concordia, ¿no?, y de tal manera que es curioso, durante 6 meses la propiedad, el control, ¿no? ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Es propiedad, control, gestión de la isla? Sí, realmente es propiedad, control y gestión. Además yo creo que es una de las cosas que me parecen también más curiosas, es que todavía pervive, ¿no?, a lo largo de los siglos pervive, y de hecho siempre también se producen 2 veces al año una reunión en la que nos juntamos todas las localidades, se junta también el Estado para hablar sobre el río Bidasoa y la isla de los Faisanes, y eso perdura, ¿no?, a lo largo de los años. Por lo tanto me parece que en la Europa de hoy, en el que ya no hay fronteras, en el que sigamos manteniendo lógicamente desde la concordia, pero como un río, el Bidasoa, que es internacional, recordamos su pasado, también lo honramos, porque yo creo que esta es una manera de honrar nuestra historia, y vemos cómo desde este caso la colaboración y la cooperación seguimos avanzando pues todo el entorno de la bahía del Bidasoa. Además es el 31 de julio, ¿no?, cuando se recuerda y se conmemora también esa parte, ¿no? Hemos dicho que eran 6 meses cada estado. El 31 de julio
Quizás los franceses en ese sentido son un poco más tristes, ¿no? Porque su parte no la celebran, que también porque está en la parte de invierno y es más complicado por razones meteorológicas, ¿no? Pero el 31 de julio es casi una festividad local, ¿no? En el sentido de que se monta a través de la Armada y a través de otras instituciones ese recuerdo, ¿no? de lo que se firmó aquí con la paz de los Pirineos. Sí, efectivamente es ese recuerdo de cuando cambia de propiedad el condominio del Estado, y además también es un día que es festivo en Guipúzcoa, 31 de julio, San Ignacio, patrón de... el mejor, Ignacio de Loyola. Patrón de Guipúzcoa, pero más allá de eso sí que es cierto que nos parece importante recordar como un pedazo de historia la tenemos aquí en Irún, también hablaremos de nuestra historia, de nuestro pasado romano, pero como a lo largo de las diferentes épocas y los diferentes siglos, Irún por su posición estratégica siempre ha sido también clave en la historia de los países y también en la historia de Europa. Y además el Bidasoa, en pleno corazón del Bidasoa, que es frontera natural entre Francia, que lo tenemos delante de nosotros, y España, que está... al revés. Aquello es España y aquí detrás de nosotros Francia. Hay una serie de elementos que van pues formalizando. Yo no sé por qué se eligió este lugar precisamente, quizás por estar en la mitad, ¿no? de ser una frontera natural para en el año 1659 firmar esa paz de los Pirineos. Sí, imagino que al final era un terreno neutral, ¿no? Muy próximo a los dos, pero un terreno neutral. Y aunque es verdad que a lo largo de los años había habido enfrentamientos, posiblemente este espacio, porque aunque está en la mitad del río, pero no está habitado, pues era un espacio, entiendo, neutral para poder firmar la paz. Una paz que además ha sido recordada a lo largo de la historia, no solamente con esas celebraciones que hacéis el 31 de julio, detrás de nosotros tenemos un monolito, un recordatorio, donde aparece precisamente en francés y en castellano, está la fecha que es 1861, en pleno reinado, ¿no? de Isabel II, que es mencionada, es decir, en esos 4 siglos que tiene la isla de los Faisanes como ese referente de la firma de la paz, parece que sigue viva, ¿no? Sigue vivo un poco ese recuerdo. Sí, yo creo que sigue vivo y además ahora dentro de la Unión Europea también simboliza la unión, ¿no? Creo que esa es una parte importante, además como en un momento dado a lo largo de los siglos han sido elementos de división, aunque realmente las relaciones entre los ciudadanos, porque eso también, una cosa son las estructuras políticas y otras son las relaciones de vecindad, y nosotros siempre defendemos mucho las relaciones de vecindad. Yo creo que las relaciones de vecindad, las relaciones históricas, las culturales, ¿no? Con otro lado, con Iparralde, siempre se han dado y es un continuo diario. Gente de Irún que vive en Hendaya, gente de Hendaya que viene a disfrutar del ocio aquí y al revés, sobre todo también en verano, que esas relaciones de vecindad, pues ahora mismo, a día de hoy, se simbolizan también en cómo estos espacios recuerdan que lo más importante, ¿no? al final es la paz y el poder tener un espacio de unión. Yo creo que eso sí que a lo largo de la historia las relaciones de vecindad han sido más importantes y bueno, luego poco a poco las estructuras políticas se han ido adaptando a ello. Claro que sí, además quizás ese primer paso fue con la firma. Hay varios cuadros que recuerdan un poco este momento diplomático tan importante con Felipe IV, el conde duque de Olivares. En el otro lado pues Luis XIV pues con toda su corte, y luego el matrimonio, ¿no? Matrimonio que siempre España y Francia habían estado en guerra, y de pronto Luis XIV decide casarse con Teresa de Austria, la hija de Felipe IV. Es decir, parece que todo desde el punto de vista diplomático alcanzaba, y además esas fotografías entre comillas con esos cuadros, ¿no? que me recordabas antes, que en la Galería Reales un día visitando dijiste, anda, y si eso es la isla de los Faisanes, ¿no? Es mi tierra. Sí, la verdad que fue un momento bonito que paseando digo, uy, pues sí, efectivamente es la isla de los Faisanes, y como decíamos, la importancia que ha tenido histórica. Además también se dice que Velázquez cuando vino aquí a pintar se resfrió y a partir de ahí es cuando al poco muere, o sea que es un elemento que también por lo menos siempre está en la rumorología, ¿no? Eso no sabemos si es verdad o no porque no lo tenemos como tal registrado, pero que estuvo en Irún y al poco tiempo muere, eso sí. Entonces pues al final vemos como personajes
personajes históricos han pasado por aquí, desde ese matrimonio que se hizo por poderes hasta la firma de la paz. Yo creo que al final es importante, igual que la restauración de la isla, que se hace ya en época de Napoleón III e Isabel II. Siempre ha tenido un valor y a día de hoy sigue teniendo un valor. Y eso es lo que queremos también, creo que recordar y que se conozca, ¿no? Que para nosotros es importante que se conozca. La importancia de los símbolos, ¿no? Lo comentábamos antes con el capitán que nos ha traído aquí. La gente dirá, bueno, el 31 de julio se celebra una festividad recordando un poco ese momento de la firma. La isla, no hay faisanes, aunque se llama Isla de los Faisanes, es un islote pequeño de poco más de 100 metros, está muy cerquita de las dos orillas, tanto de Hendaya como de Irún, pero es un escenario yo creo que validísimo para los símbolos que los seres humanos los necesitamos para reforzar esas ideas políticas en este caso, ¿no? Sí, y también entender de dónde venimos, ¿no? y hacia dónde vamos. Por eso para nosotros tiene ese valor histórico y, como decía, ese valor ahora mismo, a día de hoy, desde luego, de unión, ¿no? De unión siempre con nuestros vecinos de Hendaya, con nuestros vecinos de Hondarribia, también con nuestros vecinos de Navarra, porque al final el río Bidasoa, aguas arriba, es un río Navarra, el Baztán, todo nuestro contexto y todo nuestro entorno con Iparralde, todo un contexto histórico y cultural que también nos parece importante recordar y que también pues tiene toda una simbología en torno al río Bidasoa, donde han sucedido a lo largo de los siglos pues multitud de hechos históricos. Y seguro que se seguirán sucediendo y celebrando aquí muchos más. Pues Cristina Laborda, alcaldesa de Irún, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de esta isla de los Faisanes y, como decimos siempre a nuestros invitados, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros. Gracias. Estoy al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Ese capítulo, dedicado a María Teresa de Austria, infanta de España y reina de Francia, empieza por el epígrafe Mujeres y poder, aunque en realidad María Teresa, a mi modo de ver, no fue una reina poderosa, sino un instrumento real para sellar la paz entre las coronas de España y Francia. En todos esos testimonios su persona interesa escasamente porque los distintos escritores se ocupan de ella en función de su matrimonio con Luis XIV en 1660 y concretamente en su condición de prenda, así la llama Felipe IV su padre, prenda con la que culminar la paz de los Pirineos. Por lo tanto, María Teresa de Austria, reina consorte de Francia, no formaría parte del elenco femenino al que se atribuían los males de Europa en un diálogo satírico de Saavedra Fajardo, escrito en 1645 y titulado Locuras de Europa, donde el dios Mercurio afirmaba que la mayor desgracia de Europa es haber caído una parte de ella en manos de mujeres. Continuamos en Ser Historia, en este programa especial que estamos haciendo desde el Museo Ellaso de Irún, gracias al Ayuntamiento de esta ciudad, al Ayuntamiento de Irún. Escuchábamos ahora un fragmento de una conferencia que dio en el año 2019 en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, María Soledad Arredondo, hablando de esa boda pactada entre Luis XIV y María Teresa de Austria, ¿no? Pues con ese concepto que se tenía en el siglo XVII, hoy lo calificaríamos totalmente aberrante, totalmente fuera de lugar, y bueno, pero era lo que había en la época. Es que no se puede ver de otra manera, ¿no? Pero sí que podemos adentrarnos, ¿no?, un poco en esa perspectiva quizás más humana de lo que significó este matrimonio de conveniencia,
en definitiva, para pues reforzar la paz entre Francia y España, pues ya a mediados del siglo XVII. María José Noaín, bienvenida a Ser Historia. Muchísimas gracias. María José Noaín es arqueóloga, es historiadora, también es compañera de la cadena SER en Radio Irún, tiene una sección Los viajes de Aspasia, en el Hoy por Hoy con nuestro compañero Miquel Abascal, y yo creo que es la mujer más indicada para hablar de este matrimonio de conveniencia, también por ese estudio que ha hecho de género, ¿no? Es pues una rama de la historia que tiene mucho predicamento, ¿no? Sobre todo en los últimos 10-15 años, ¿no? María José, una boda de conveniencia como muchas que había en la época, ¿no? Era un objeto de cambio, pero claro, hay que entenderlo en el contexto de la época. Como muchas que había en la época y desde muchísimo tiempo atrás, porque es algo absolutamente común desde tiempos medievales, continúa durante toda la Edad Moderna. Me gusta mucho, por cierto, que Jesús haya sacado a colación el intercambio de las princesas de 1615, porque casi siempre para hablar de esos matrimonios de conveniencia ponemos como ejemplo el de María Teresa de Austria, pero en nuestro territorio eso ya había pasado en tiempos anteriores y de hecho cuando María Teresa se casa con Luis XIV dentro de esta moneda de cambio, porque no es otra cosa, ella ya tiene 22 años, con lo cual es muy joven, pero por lo menos la podemos considerar adulta, ¿no? Mientras que en el caso de las princesas de 1615 se habían casado por poderes y eran tan solo unas niñas, ¿no? Con lo cual, por supuesto, no tenían la más mínima posibilidad de dar su opinión, de decidir qué querían hacer con sus vidas y hay veces que las arrancaban de sus hogares y las llevaban a un país que les resultaba totalmente extraño, como también ocurrió con María Teresa. Claro, María Teresa, las fuentes que hay, claro, ella era reina consorte de Francia, parece que no lo debió de llevar muy bien en el sentido de que, pues podríamos entender o leer entre líneas, ¿no? Que estaba un poco deprimida por por haber sido apartada, ¿no? de su espacio natural, que era la corte española. Y aún así, pues supo, ¿no? Ponerse en valor como reina, como la esposa de Luis XIV, que también es algo que hay que agradecer, porque en definitiva pues supo representar su papel, ¿no? Porque, podríamos pensar, podría haber huido. Sí, podría haber huido quizás, ¿no? Y dedicarse a otra cosa, pero pues hizo frente a las circunstancias y siguió hacia adelante. Sí, y eso dice mucho a su favor. Ahí en el caso de estas reinas que son tan ninguneadas en las cortes, vemos esas dos posibles actitudes, ¿no? De recluirse o de hacerle frente. Me gusta también muchísimo, ya que estamos hablando de reinas francesas, el papel de María de Médicis, que fue de otras de las que se reivindicó como reina regente, y María Teresa consiguió hacerlo a su manera. Como ejemplo también del cambio cultural tan tremendo que tuvo que suponer para ella, me gusta mucho la anécdota, no sé hasta qué punto es leyenda urbana de las fuentes históricas o es real, pero se dice que por cierto, se casaron por poderes en la iglesia en la parroquia de Hondarribia, que hay que decir que en San Juan de Luz casi siempre intentan arrebatarnos ese acontecimiento histórico. Allí fue la boda real con la presencia de Luis XIV, pero antes habían casado por poderes en Hondarribia. Y a los pocos días acudió ella a la isla de los Faisanes sin haber conocido todavía al que ya legalmente era su marido. Y siempre se cuenta que Luis XIV la espió desde una esquina del pabellón porque todavía no iba a ser la presentación oficial y que una de las cosas que más le llamó la atención al rey Sol fue el extrañísimo atuendo que llevaba esa reina, porque las vestimentas de la monarquía hispánica no tenían nada que ver con las modas francesas. Algo tan frívolo y tan prosaico como la moda, pero funcionando también como un símbolo de la tremenda ruptura cultural entre ambos países. Claro, que eso imagino que afectaría a Teresa y también a Luis. Luis era, por así decirlo, el ganador, pero claro, le presentan aquel paquete con esos vestidos tan amplios, ¿no? y tal, pues le llamaría la atención. Además, hoy es muy fácil, ¿no? Conocer el rostro de una persona, conocer el aspecto que tiene. En aquella época no había nada, sí que había esas pequeñas miniaturas, ¿no? Que se llevaban de unos a otros para que conocieras un poco los rasgos que a veces se mejoraban y se exageraban un poco, ¿no? Por ejemplo, hablabas de María de Médicis, la madre de Isabel de Valois. Claro, la ves en retratos de la época de Felipe II y yo digo, esta mujer aquí no es tan agraciada como dicen, ¿eh? O sea, yo creo que era bastante feucha la pobre, pero claro, esos retratos que llegaban a la corte pues estaban muy bien mejorados, ¿no? Y luego los que hizo Jorge de la Rúa aquí en Madrid pues ya eran
pues no sé, quizás un poco más agraciados, ¿no? en ese sentido, ¿no? Pero esos pequeños retratos son muy llamativos, ¿no? Que se conservan muchos de ellos, bueno, porque era algo común, moneda de cambio también en las cortes de la época, no solamente entre reyes, sino entre familias nobiliarias. Llevar el retratito del príncipe, del noble, del chico, de la chica, para que la otra persona lo conociera antes de ir allí. Sí, se suele decir siempre también, y perdón si me salgo de tema, porque empiezo a dar referencias, pero siempre se dice, ¿no?, de que María Tudor se quedó prendadamente enamorada cuando vio uno de esos retratos de Felipe II, o como el género de las miniaturas también tuvo mucho que ver con eso, ¿no? A mí que me gusta mucho también el tema de las mujeres artistas, las mujeres en la historia del arte, una de las miniaturistas más importantes de Isabel I de Inglaterra fue Levina Terling, que fue una mujer que fue famosísima en su época por el arte de la miniatura. Bueno, en el caso de María Teresa de Austria, además de las miniaturas y esa sorpresa que se pudiera llevar Luis XIV, tenemos la suerte de contar, y me encanta que Cristina lo haya mencionado porque ya lo estaba echando de menos, a Velázquez. Claro, es que en este caso los retratos antes de convertirse en reina de Francia que tenemos de María Teresa de Austria están hechos nada más y nada menos que por el mismísimo Velázquez, que además a mí los retratos que hay de María Teresa ya en la corte de Luis XIV parece una mujer diferente. Totalmente distinta. Con los vestidos diferentes, no tiene peluca, tiene el pelo peinado, o sea, ya cambia absolutamente todo. Sí, hay uno en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y es muy curioso y muy llamativo ver ese contraste entre la imagen que nos da de ella Velázquez y la de los retratos franceses, efectivamente. Qué curioso, ¿no? La moda, lo que decías, el sentido de que cambia totalmente la percepción. Yo no sé si se conserva documentación propia de María Teresa contando su vida, imagino que no, pero debió lo decías antes, lo anunciabas un poco antes, ¿no? Un cambio de corte absolutamente, diametralmente opuesto, o sea, 180 grados, totalmente distinto a lo que había visto en España, y luego la frontera también del idioma, imaginamos. Claro, efectivamente. Y luego, volviendo un poco a la idea que comentabas, ¿no?, de la trascendencia que tuvo ella en el Reino de Francia y cómo consiguió mantenerse en su papel, hay que recordar algo que también habéis comentado ya aquí, que es la abuela de Felipe V y, en cierta manera, la inauguradora de la dinastía borbónica en España, con lo cual, sí, se habla muchísimo de Luis XIV, de todo lo que ha ido saliendo aquí, de su importantísimo papel como rey europeo, se habla mucho también de él como antecesor de la dinastía borbónica en España, pero hay que recordar que ella fue la madre y que en ese sentido también fue una figura importantísima. En este entorno que estamos comentando de mediados del siglo XVII, tras la firma de la Paz de los Pirineos y ese acuerdo, ¿no?, por poderes, tanto en la paz como en la firma del matrimonio real para consolidar precisamente ese tratado de paz, hay figuras, ¿no?, como la de Mazarino, era sucesor de Richelieu, que lo comentaba hace unas horas con Cristina, la Borda, la alcaldesa de Irún, que es curioso, ¿no?, que exista en Hendaya esa calle grande, ¿no?, que es el Cardenal Richelieu, pero del pobre Mazarino parece que se han olvidado, ¿no?, y apenas hay referencias de él, cuando fue precisamente él el que participó en toda esta historia, aunque Richelieu también fue un poco el alma mater también de la figura de Luis XIV, ¿no? Y por el lado español estaba Luis de Haro. Luis Méndez de Haro. Luis Méndez de Haro, no recordaba el nombre, Luis de Haro, efectivamente. No estaban los monarcas, pero tenían buenos protagonistas, ¿no?, de la historia. Mazarino a mí siempre me ha resultado un personaje interesantísimo, como bien dices, ¿no?, el que se lleva la fama siempre es Richelieu, por esa imagen también literaria y cinematográfica, pero Mazarino, italiano de origen, como su apellido demuestra, fue un personaje súper ambicioso. Y que no era sacerdote. Se ordenó cardenal simplemente para hacer carrera política. En algún lugar también se dice que hasta se rumoreaba que podía ser el auténtico padre de Luis XIV. Esto ya no sé si es mucho decir, pero realmente fue un personaje súper ambicioso y con una capacidad, era un monstruo político, una capacidad tremenda. Y como bien decías, durante todos esos meses que estuvieron reunidos en la isla de los Faisanes en el verano de 1659, entre agosto y noviembre, con esas arquitecturas efímeras también diseñadas por Velázquez como aposentador de la Casa Real, los que estuvieron organizando toda la negociación, que era básicamente una negociación política y económica. Tenía muchísimo que ver con la distribución geográfica y con las posesiones, por un lado, del Reino de Francia y, por otro lado, de la monarquía hispánica. No fueron los reyes, fueron Luis Méndez de Haro y fue el cardenal Mazarino,
que además estaba alojado en San Juan de Luz, que hoy en día, como bien sabemos los que estamos aquí, es una población que está muy cerquita de Irún, pero que en 1659 no era tan sencillo venir en carroza desde San Juan de Luz hasta aquí, y había días, se sabe porque esto está súper documentado, que Mazarino se encontraba indispuesto y que no podía venir desde San Juan de Luz hasta la isla de los Faisanes, y las negociaciones se tenían que parar. En esas arquitecturas efímeras, además, Velázquez había diseñado 2 pabellones perfectamente simétricos, cada uno de los cuales se conserva toda la documentación hasta de las escenas mitológicas que decoraban esos tapices. Había el mismo número de tapices en cada pabellón. La iconografía estaba perfectamente seleccionada por cada una de las 2 monarquías para responder a los valores de poder que tenían que demostrar. El mobiliario de cada uno de los 2 pabellones, el español y el francés, también tenía que ser simétrico. Así que fíjate qué protocolo, qué ritual más complejísimo organizado por estos 2 personajes, y recordando, como decía antes, que cuando tiene lugar la primera boda, la que reivindicamos desde Hondarribia del 3 de junio de 1660 en la parroquia, esa boda por poderes, porque Luis XIV se negó a pisar territorio español, el representante de Luis XIV era, de nuevo, Luis Méndez de Haro, el que había representado todas las negociaciones de la corona española. Antes hablaba con Jesús, ¿no? Y también con Cristina, la importancia de las formas, del protocolo y de los simbolismos, ¿no? Lo decías ahora con todos esos mitos, esos cuadros mitológicos que llama la atención, ¿no? Luis XIV era uno de los apodos que tenía, Su Majestad Cristianísima, y sin embargo, al igual que Felipe II, Felipe III y Felipe IV, le encantaba todo aquello relacionado con el mundo de la mitología clásica. Felipe II tiene también, yo como soy de egiptólogo lo tengo que meter por aquí, ¿no? Felipe II tiene un árbol genealógico en un libro del siglo XVI, en donde él se hace, si Carlos V provenía de Hércules, del dios Hércules, Felipe II venía de Osiris, del dios Osiris, es decir, de divinidades del mundo pagano que parece que reforzaban un poco, ¿no? Y daban empaque a esa fuerza monárquica, en este caso en el occidente de Europa, ¿no? Y todos esos símbolos estaban perfectamente reflejados, ¿no? en todos esos tapices y en la propia estructura de los pabellones, porque los símbolos son muy importantes. Y además, tradicionalmente, yo creo que se nos ha contado que durante toda la época media se da esa tremenda ruptura con el mundo clásico, que hoy sabemos que no fue así, y que la mitología desaparece. Es verdad que tiene mucho menos protagonismo, pero la mitología clásica no desaparece en la Edad Media, y por eso también puede resurgir con tantísima fuerza en el Renacimiento. Todas las familias nobiliarias o todas las monarquías europeas tienen ese simbolismo muy vinculado con la mitología clásica. Como bien decías, el ejemplo de Hércules, el plus ultra de las columnas que supuestamente equivalen al lugar del Estrecho de Gibraltar, o mismamente, ya que estabas citando de nuevo a los Austrias, el toisón de oro, ese símbolo que todavía mantiene la monarquía española hoy en día y que tiene que ver con el ciclo de Jasón y los argonautas en la búsqueda del vellocino de oro, ¿no? O ese Hércules que representa la fuerza y sus 12 trabajos que lo presentan como el héroe más valeroso y fuerte de toda la antigüedad. Los símbolos son importantísimos. Antes, en el corte de Carlos, él explicaba todo el protocolo de poder que también supo llevar a cabo Luis XIV, y la mitología clásica siempre está presente dentro de esa iconografía del poder. Volviendo un poco a la figura de María Teresa de Austria, hija de Felipe IV y esposa de Luis XIV de Francia, el rey Sol. Claro, el alcázar de los Austrias no era Versalles, el boato, el protocolo que había en Madrid no era el mismo que había en Francia, en París. Ese cambio también, quizás para bien, es decir, algo mucho más sofisticado, algo mucho más elaborado, también sería un shock para ella. Claro, ahí nos falta una cosa fundamental que pasa en casi todos los personajes históricos y pasa con todavía mucho más evidencia en el caso de las mujeres, de las que tan pocas cosas nos han contado. No conocemos nada de su personalidad, no sabemos cómo era, no sabemos si era una mujer que se sentía más cómoda en la sobriedad o que por el contrario quedó deslumbrada y fascinada por el protocolo de Versalles, ¿no? Ahí yo creo que tendría que ver mucho con el peso que tuviera su educación en la infancia, el recuerdo que se llevara consigo de la vida en la corte madrileña y cómo fuera capaz de adaptarse. Es la intrahistoria, ¿no?, a la que normalmente no tenemos acceso. Esa vida cotidiana
de algunos personajes que se ha perdido totalmente, ¿no? Pero el papel Luis XIV, ¿cómo entendió la idea de tomar por esposa a una reina española? Bueno, yo creo que se daba cuenta de que era la potencia más importante que había en Europa en aquel momento y que sabía perfectamente con quién debía aliarse. Hay que recordar también de dónde venimos, que también ha salido hace un ratito aquí, en el contexto de la Guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648, que empieza básicamente como una contienda de religión. Ya ha quedado superada aparentemente toda la reforma protestante, pero todavía sigue dando importantes coletazos en Europa, y luego se convierte, yo creo que es un poco exagerado lo que voy a decir, pero a mí a veces me da la sensación de que la Guerra de los 30 años fue en realidad la Primera Guerra Mundial, entendiendo Guerra Mundial como Guerra Europea, que es al fin y al cabo lo que fue la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, ¿no? Porque a partir de esa contienda centroeuropea se fueron incorporando todas las potencias europeas. Y dentro de la Guerra de los 30 años hubo un clarísimo enfrentamiento, ya una guerra directa entre Francia y España. Hay que recordar también, aquí estamos en Irún y hay que hablar de Irún, pero tenemos al lado Hondarribia, como he dicho antes en el caso de la boda, que en 1638, que además casualmente es el año de nacimiento tanto de Luis XIV como de María Teresa de Austria, tiene lugar el sitio de Hondarribia, un acontecimiento bélico entre los tantísimos que hay en la Guerra de los 30 años, pero que nos afecta a nuestra comarca, y que es que el ejército francés sitió durante 69 días la villa fortificada que tenemos al lado en Hondarribia. Entonces, Luis XIV nace en ese año. En la firma del Tratado de los Pirineos, él ya lleva muchos años en el poder porque, como bien decías, recibe la corona muy joven y ya conoce de dónde viene. Es muy consciente del poder que tiene la monarquía hispánica, incluso a pesar de que estamos en una época ya de decadencia. Entonces, una vez firmado el tratado, regularizadas todos aquellos territorios que tienen sin definir políticamente en la frontera de los Pirineos, que de hecho el tratado se llama así porque aunque los Pirineos no terminaron de fijarse como frontera en el siglo XIX, es en ese momento de 1659 cuando los Pirineos se establecen como frontera. Y aunque vea que lo que tiene al otro lado en la península ibérica es algo así como una sombra de aquel imperio que estuvo en manos de Carlos V y de Felipe II, es muy consciente de lo mucho que le interesa y que necesita esa alianza. Y sabe, como lo saben todos los monarcas europeos, que tras un tratado político tiene que llegar la ratificación a través de un matrimonio. Que, por cierto, hay que decir también, antes que comentaba que es el origen de la rama de los Borbones en España, cuando firman los acuerdos para el matrimonio también tienen que establecer un montón de cuestiones bien definidas. Igual no tuvo los 124 artículos que tuvo el Tratado de los Pirineos, que fue larguísimo, pero tuvieron que negociar al milímetro exactamente qué iba implícito en ese matrimonio. Y María Teresa de Austria tuvo que comprometerse a renunciar a la corona española, a pesar de lo que luego acabó pasando. O sea, Felipe IV tenía muy claro, vale, yo doy la mano de mi hija, dejo que vaya al país vecino, pero no voy a dejar que ella se lleve el derecho de sucesión para que después el delfín francés acabe controlando mi país, que es lo que luego definitivamente pasó. Y a cambio de esa renuncia al trono de España, Felipe IV se comprometió en pagar, creo que son 500.000 ducados, pero tampoco puedo dar la cifra con certeza, en concepto de dote. Dote que, por cierto, no terminó nunca de pagar y que también se justificó como otro argumento más para reclamar el trono de España durante la Guerra de Sucesión. Mira, el otro día, documentándome, leyendo, muchas veces cuando hago temas de los que no domino, puedo tener más o menos culturilla general de algunas cosas, ¿no? O acordarme de lo que estudié en BUP en su momento, ¿no? De la paz de los Pirineos, a mí me sonaba mi profesora de BUP ahí hablando de historia, ¿no? Pues me gusta coger alguna enciclopedia. Yo soy muy de libros, muy de tocar las páginas de los libros y leer, y fíjate, en una enciclopedia de Aguilar que tengo de historia de España, venían todos los países, mejor dicho, los estados, ¿no? Que participaban tanto con Francia como con España. Y lo primero que yo pensé, joder, esto es una guerra mundial. Mira, qué bien. Sí, es una guerra mundial. Yo siempre lo digo con la boca pequeña porque no me atrevo, pero me alegro que lo veas así también. Lo primero que pensé, claro, son estados muy pequeñitos, ¿no? Pero es cierto, eso te da la oportunidad de entender un poco el contexto tan complejo que había en la época y la idea sobre todo de violencia, ¿no? que había con esa idea de dominarse unos a otros, de expandirse, que también es una idea
natural, entre comillas, ¿no?, en el ser humano, de intentar expandirse, pero bueno, no vamos a entrar aquí en ese tipo de cosas. Pero es cierto, yo lo primero que pensé, digo, esto es una guerra mundial, pero con todas luces, ¿no? Totalmente. Y yo siempre me acuerdo mucho también de cómo serían los sentimientos de las personas, ¿no? De todas esas clases sociales que, como las mujeres, casi siempre han quedado ocultas en los libros de historia, ¿no? Pues Alsacia alemana, Alsacia francesa, o el territorio del Rosellón, o todas estas zonas limítrofes que comentaba que se fueron reorganizando a partir de la firma del Tratado de los Pirineos. ¿Hasta qué punto existirían, ¿no?, identidades culturales, identidades nacionales? Cada local, cada zona geográfica, por supuesto, tenía su propio idioma, sus costumbres, pero no tenían un DNI en el bolsillo que les dijera cuál era su nacionalidad. Y hasta qué punto la gente cotidiana, que realmente tenía unas preocupaciones mucho más prosaicas, sufriría o realmente le daría un poco igual pertenecer o estar bajo el control de Felipe IV o de Luis XIV. Siempre me lo pregunto. Muchas veces, por lo que yo pues viajo por muchos países del tercer mundo, el mundo árabe y África, la gente lo que quiere es trabajar, estabilidad, y le da igual quién esté arriba, ¿eh? A lo mejor pasaba lo mismo en aquella época del siglo XVII. Pues María José Noaín, hemos disfrutado mucho con tu charla sobre este matrimonio de conveniencia entre María Teresa de Austria y Luis XIV, ¿no?, en el siglo XVII, que es un poco también la justificación que nos reúne aquí en Irún, muy cerquita de la isla de los Faisanes, donde se celebró también ese contrato. María José, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Y por si estas calificaciones fueran insuficientes, también sois diestro con la espada. Demasiado, quizás, a juzgar por ciertas reyertas que habéis protagonizado en tabernas y otros antros. En resumen, sois un erudito con ínfulas violentas, exactamente la persona que precisamos. ¿Que precisa quién, si me está permitido preguntar? Mi propia familia, los Walsingham, y por supuesto su majestad, la reina de Inglaterra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, lo hacemos, como decía, y lo he repetido hasta la saciedad, aquí en el Museo Oyaso, repleto de amigos, de seguidores del programa. ¿Lo estáis pasando bien? No se os oye, ¿estáis pasándolo bien? Así me gusta. Muchísimas gracias a todos por venir hoy a la realización de este espacio aquí en la cadena Ser Historia, y queríamos hablar en los últimos minutos precisamente del lugar en donde nos encontramos, ¿no?, el Museo Oyaso, y lo queríamos hacer de la mano de su directora, Aispea Goenaga. Bienvenida a Ser Historia. Muchísimas gracias, Nacho. Yo siempre digo lo mismo, mira que yo me manejo muy bien con los nombres egipcios. Amenhotep, a ver quién es capaz de decirlo, Amenhotep, César Karasenev, a ver quién es capaz de decirlo, ¿no? Pero yo digo Aispea Goenaga, lo tengo que leer así. Lo has dicho muy bien. Sí, pero lo tengo que fijarme, ¿no? Sílaba a sílaba, letra a letra, ¿no? Luego te diré cómo acordarte de mi nombre. Ahora no, en público no voy a decir, porque vale. Un poco feo. Muy bien, bueno, pues Aispea, lo primero, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este fantástico museo. Hemos estado hablando en el programa sobre la importancia de la isla de los Faisanes como lugar fronterizo, pero precisamente el nacimiento de Oyaso junto al Bidasoa viene ya en época romana, ¿no?, con la ciudad romana de Oyaso, un punto estratégico entre lo que era Hispania, ¿no?, y Aquitania. Y seguramente anterior también, porque hay restos también de épocas anteriores, pero sí, es un lugar, yo creo que el atractivo que tiene actualmente Irún, ¿no?, siendo ciudad fronteriza, sí, el comercio que tiene, la vida que tiene, lo habéis vivido, ¿no?, pues también me puedo imaginar tranquilamente hace 2000 y pico años que tendría esa misma vida, aunque sea con menos gente, que viviría menos gente, pero tendría el mismo ambiente, esta gente interesada que está aquí, una alcaldesa, seguro que existía esa vidilla, estas termas ahí, ¿sabes?, llenas de gente charlando,
escalando, haciendo negocios, las minas, ¿no? Sacando ahí Pero claro, para entender que una ciudad como Oyaso tenía esa vida, pues uno se imagina, pues están las termas, están las minas, pero es que había muchísimas, el puerto y toda la gente que trabajaba para que esa vida existiese, ¿no? Y no solamente los trabajadores que nos imaginamos, ¿no? El mundo romano, legionarios, soldados, no, gente... La gente de la calle. Gente de la calle, muchos artesanos, muchas mujeres trabajando, desde pescadoras a gente, a sanadoras, o incluso casamenteras, ¿no? Habría de todo. Claro, muchas veces idealizamos el pasado desde un punto de vista muy optimista, ¿no? Y cuando pensamos por ejemplo, en Egipto, pensamos en los faraones, pero nos olvidamos de la gente de la calle, ¿no? Pensamos en Roma, el emperador, ¿no? el dictador, Julio César, ¿no? Pero no todo el mundo era así, y realmente la historia está en la calle, ¿no? Que es un poco también lo que descubrimos en este museo, ¿no? Delante de nosotros justo tenemos esa parte dedicada a la pesca tan importante en el lugar donde estamos, ¿no? Claro. No, y es un museo que yo creo que, bueno, primero agradeceros que hayáis venido por segunda vez, porque sin vuestra colaboración muchas veces bueno, pues llegas mucho más lejos con vuestra difusión y con lo que estáis contando del museo. Es un orgullo, ¿no? Porque mucha gente viene y ahora con la apertura de las termas viene y te agradecen directamente, ¿no? Parece que hemos estado ahí pico pala, pero es verdad que hemos estado todos, desde la alcaldesa hasta la última persona y, cómo no, toda la gente que ha venido a visitar estos días, ¿no? Casi más de 4.000 personas desde que se inauguraron las termas, que es una cifra para nosotros de locos. Pero es un museo en el que está la vida cotidiana de aquella época, ¿no? Y nos metemos en ese mundo de qué calzado llevaban, qué útiles utilizaban, cómo eran bueno, pues todo lo del mazo, hay todo, desde cuerdas, ¿no? Hay un montón de objetos que te puedes quedar. Yo todavía lo conozco y me sigo fascinando, diciendo cómo ha llegado hasta aquí todo esto, ¿no? Fíjate, un poco la vida de estos lugares se matiza y se caracteriza por los objetos que llegan, ¿no? Sí. Yo tenía aquí anotado, ¿no? las minas, por ejemplo, ¿no? No solamente Oyaso era un lugar estratégico desde el punto de vista geopolítico, ¿no? En ese río Bidasoa, esa frontera con Francia, que en aquella época no existía Francia como tal, ¿no? Tampoco existía España, no sé, pero se entendía ya casi, ¿no? De una forma inherente y natural en el ser humano que ese río lo que hace es dividir dos espacios con dos culturas diferentes. Eso es muy importante, ¿no? Pero hay una cosa más bonita, que en vez de dividir, que tiene una bahía que acoge. Que tenemos un Atlántico bueno, pues que es un mar duro para navegar. Pero tenemos en Irún, bueno, en lo que era Oyaso, una bahía segura, donde, bueno, pues que era un puerto muy importante también, precisamente por eso, ¿no? Más que dividir. Y las minas que fueron, bueno, 2000 años de existencia, ¿no? En el año 1984 tengo ya aquí registrado que se cerraron las minas que había aquí, que era también un poco, junto con el puerto, lo que daría riqueza y raigambre a muchas familias para seguir viviendo aquí, e importancia económica al lugar. Qué duda cabe. Pero esas minas, fíjate, hay gente que todavía está trabajando para recuperar la memoria de gente, de los últimos mineros o gente que vivió en esas minas, ¿no? Es apasionante porque a través de las minas también vamos recorriendo cómo se trabajaba en cada época. Es impresionante ver las diferentes épocas, ¿no? Las diferentes, bueno, pues desde la época romana. Sí, época romana era de una manera, luego más adelante se avanzó, luego las chimeneas, luego pues cambia muchísimo, pero yo siempre pienso en toda la gente que viviría en torno a eso, ¿no? Desde la gente que tenía que cortar leña para hacer los fuegos, para fundir, que eran los herreros, los que cargaban y descargaban para llevar, incluso niñas y niños que estaban en las minas, seguramente en huecos en los que tendrían que entrar, que gente más corpulenta no podría entrar. Entonces,
tenía que haber historias, y es verdad que los objetos, como decías, están en ventanas, los ves, los puedes, pero luego está la imaginación de cada uno para recrear esos objetos, qué gente estaría detrás, cómo los vivían, ¿no? A mí eso me apasiona de los museos, ¿no? Esa vida que cada uno le ponemos. Sí, porque los objetos en definitiva tienen vida propia. Sí. Y porque han sido vividos y han sido sentidos y tienen casi un pálpito especial, ¿no? Algunos grandes museos, como el Museo Británico, por ejemplo, en Londres, que tiene pues lo que expone en las vitrinas, a lo mejor es la mejor copia de 100 que tienen los almacenes. Se puede permitir el lujo de, junto con un inspector o un guía especial, poner objetos reales en las mesas para que grupos de niños de colegios o de visitantes puedan tocarlos, interactuar con ellos, ¿no? Que es algo, yo creo que es muy válido y muy positivo y que habría que ir implementando, ¿no? Un poco en otros museos del mundo, porque tocar el objeto te permite, si ya te emocionas viéndolo a través de la vitrina de esta suela de una Caligá, la llevó alguien en los pies, y dice, y tenerlo en la mano, digo, estoy teniendo los zapatos de una persona que vivió hace 2000 años, ¿no? Sí. Parece que te metes ahí. Y lo bonito que es escucharle a un experto que te dice, aquí esto es un calzado de un niño, y ves cómo tiene, te dice, ¿ves cómo tiene es una sandalia, ¿lo ves? Y tú dices, sí, lo veo. Ese nivel de expertise es maravilloso. Pero luego, claro, hay un montón de objetos, pues es que yo recomiendo a todo el mundo que venga a visitar el museo. Lo tengo que recomendar porque me gusta. Y desde hace relativamente poco tenéis la joya de la corona, por así decirlo, de la cultura romana en el norte de la península, en el norte de España y, por supuesto, en el País Vasco. Yo creo que es algo único. Esas termas romanas, ¿no? Sí. Que cuando vinimos hace pocos años al museo todavía no estaba musealizado, estaban cubiertas, pero habiéndolas visto hoy, tanto Jesús, Ana como yo hemos alucinado en colores, ¿no? Que está marcando un poco la identidad de esa ciudad y de la importancia que tenía de esa ciudad hace 2000 años, porque no todas las aldeas, no todos los pueblos, solamente las ciudades importantes tenían esas termas para atender a los ciudadanos, ¿no? Sí. Además eran termas públicas, ¿no? Y te puedes imaginar cómo se reuniría la gente, de qué hablarían, qué negocios se harían. Ahí pues también venían mujeres a las termas, acudían con sus, ayudadas por esclavas o por esclavos los hombres, pues que les peinaban, y eran momentos de encuentro, de charla, de aseo y de encontrarse. Y en las termas, ahora mismo que se pueden visitar, antes de la obra se han hecho, antes lo comentábamos, que se han hecho pues otras excavaciones, ¿no? Nuevamente, y se han encontrado más restos preciosos. Y antes mencionabas lo del tocar, lo importante que es, ¿no? Y quería mencionar, nosotros no somos el British Museum, ya quisiéramos. Bueno, no, porque estamos muy contentos con el museo. Sí. Estáis en el mismo nivel. Estamos al mismo nivel. Pero sí que tenemos réplicas donde la gente toca, y sobre todo tenemos talleres especialmente dedicados a discapacitados visuales para que puedan tocar. Y entonces que gracias a esas réplicas la gente puede disfrutar de las piezas y vivirlas de otra manera. Me faltaba eso, que contacte antes. Sí. No, ahora que lo dices, tenemos aquí en la mesa, lo voy a coger de aquí. Hay una terra sigillata fantástica, es muy bien reproducida, incluso con el sello aquí del alfarero. La alfarera. Alfarera es una chica maravillosa. Y desde luego yo colecciono este tipo de réplicas, ¿no? O sea, tengo una colección en casa que un día tengo que empezar a cobrar la entrada a la gente, es lo que dice Carmen, mi novia. ¿Podemos organizar una exposición en el Museo Yaso con tus réplicas? Es que las tengo ahora de gira por el mundo. ¡Ay! No, fuera broma, es verdad, con la exposición de Tutankamón. Ya te creo. Y tenemos aquí una lucerna también, maravillosa. El valor también de estos objetos, como tú dices, ¿no? Aunque sean réplicas, aunque sean
objetos que no son reales, pero son exactamente iguales, están hechos con los mismos materiales. O sea, viene un romano del siglo II y ve esta terra sigillata y da dice, el pedo. esta es mía, esta es mía, no, me la has quitado de la alacena, de la cocina, ¿no? Están muy bien hechas, ¿no? Y eso ayuda mucho están muy cuidadas y eso da mucho gusto ver. Sí. ¿Qué es lo que piensa la gente? Lleváis 4.000 visitas ya en las termas. Lo comentaba con Juanjo también, ¿no? el antiguo director del museo. Tener unas termas da identidad, no solamente al museo, sino a la ciudad. No todos los lugares tienen termas romanas, por lo que comentaba antes. Puede haber restos de una villa, de un asentamiento, pero solamente había termas en los lugares quizás más destacados, ¿no? Eso también tiene que ser para los propios habitantes de Irún y los antiguos oyaosenses, ¿no? Habría que decir los oyaosenses. Algo de lo que estar orgullosos, ¿no? ¿Cómo ha tomado a la gente de la zona y los visitantes, que imagino que de más allá de la frontera habrán vendido también muchos para verlo? ¿Cómo lo han tomado? Pues mira, la mayoría de los que están aquí, y además es un orgullo, porque muchas veces cuando se inauguraron las termas el día 11 de abril, que fue la inauguración oficial, ese fin de semana hicimos puertas abiertas. Entonces venía, todo el mundo podía venir a ver el museo y sobre todo a ver las termas. Vinieron muchísimos iruneses que todavía no conocían el museo, que era uno de nuestros retos, ¿no? Decir, ¿cómo les traemos hasta...? Entonces vinieron muchos de Irún, de Donosti, por supuesto del francés, de Iparralde, del otro lado de la frontera, pero daba mucho gusto sentir esa sensación de cercanía, ¿no? De gente, vinieron de muchos más sitios, pero que los locales valorasen lo que tienen en casa, eso da mucho gusto. Y luego es muy bonito porque Juanjo también te puede contar mejor que yo, pero la gente venía agradecida, o sea, diciendo, gracias porque qué bonito, qué bien que por fin hayamos abierto entre todos, porque aquí todos hemos puesto para que esto se abriese y que se musealizase y que la gente pudiese visitar, ¿no? Y yo creo que además es un espacio que se ha recuperado para la ciudad, porque la parte de atrás, esa plaza, ya queda se ven las fotografías porque las termas como tales aparecieron a mediados de los años 90. Pero las imágenes de las obras y de las excavaciones están en varios paneles ahí antes de entrar en el recinto donde están las termas, y se ve ese espacio yermo con matojos, las excavadoras lógicamente levantando las capas superficiales, y luego ya cuando ya entras en la zona arqueológica, por así decirlo, con más tiento, ¿no? Con más precisión para ir trabajándolo todo, ¿no? Sí, queríamos poner esas fotos porque nos parecía importante poner en valor el trabajo de los arqueólogos, porque muchas veces no nos damos cuenta. Y del conductor de la excavadora. Claro, es que el trabajo hay que tener tino, porque más de uno... Y hay que tener carnet también. Claro, más de uno, la dama de Cádiz, el sarcófago de la dama de Cádiz se lo cargó el del tractor, cuando no sabía que estaba ahí. Claro, metió la cuña y adiós, lo rompió por la mitad, luego se pegó. Bueno, menos mal. Pero bueno, ha quedado bien. Pero bueno, hay que hacer lo que digo, que parece que no, pero hay que hacerlo con tiento. O sea, sí, que no es... sí, no, es verdad. Y es un trabajo muy laborioso, muy cansino, y más aquí, que llueve mucho, es muy duro. Claro. María José conoce de primera mano todo lo duro que es hacer la arqueología aquí, ¿no? Y entonces, todo ese trabajo también poner en valor. Ese trabajo previo, porque mucha gente piensa, mira, estaban así, ¿no? Estaban cubiertos. No, estaban así, no. Ahí pico pala, y hay mucha paciencia hasta descubrir lo que era una primera parte, un murete, unos pilares, y de repente te das cuenta de la dimensión. Y la gente que ha estado excavando esta última fase dicen que las termas siguen más allá de hasta donde nosotros podemos ver. Y luego el museo da la posibilidad de pasear por encima de las termas, que es muy bonito, ¿no? Lo vas viendo y vas paseando por las distintas estancias, ¿no? Está muy bien musealizado. Sí, y luego ves, desde dentro del museo, desde arriba, tienes como una visión así panóptica de ves todo así como a las esquinas, y es muy bonito. Desde luego que sí. Ya como última pregunta,
Aispea Goenaga, directora del Museo de Oyaso. Antes comenzábamos, ¿no?, hablando, como decía, de la importancia de la isla de los faisanes en toda esta historia y también la importancia del Bidasoa, ¿no? Bidasoa, una de las teorías, ¿no?, que dice, que explica un poco el significado del nombre, es Camino a Oyaso, ¿no? El Bidasoa también es parte de la identidad, no solamente de la parte francesa, de Hendaya, sino también de esta parte, ¿no? Sí, indudablemente. Y de Navarra, y une pues una serie de culturas que conviven juntas. Y luego es muy importante porque a veces, ahora que decimos la diversidad, es que eso se ha vivido siempre. En esta tierra, en Irún, en Oyaso, se vivía porque desde aquella época venían ya mucha gente a trabajar a las minas, a trabajar al puerto. Entonces, esa convivencia de diferentes ha existido siempre. Y entonces creo que es un lugar y un ejemplo que Irún puede dar al mundo sobre lo que es la convivencia desde hace más de 2000 años. Desde luego que sí, y esa es una de las satisfacciones más grandes que nos llevamos. Ya lo sabíamos, ¿no? Los que no sospecháramos ahí desde el otro lado, ahí no como la película de 8 apellidos vascos, ¿no? Cuando el sevillano cruza con el autobús ahí las montañas y las tormentas. No, el País Vasco, la gente es absolutamente maravillosa. Y ese gusto y ese amor por todas las culturas viene más allá de la gastronomía, ¿eh? Sí. Que nos habéis conquistado no solamente por lo bien que cocináis la gastronomía, sino por vuestro carácter y vuestra forma de ser. Aispea Goenaga, directora del Museo Oyaso, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de este museo y muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Mil gracias, Nacho. Bueno, pues llegamos al final de nuestro programa de hoy de Ser Historia aquí en la cadena SER. Un programa que, como decía antes, no hubiera sido posible sin la ayuda del Ayuntamiento de Irún. El apoyo de esta institución ha hecho posible este programa. Quería dar las gracias, como hago siempre en todas las salidas de Ser Historia, no solamente a los que nos han apoyado, como el Ayuntamiento de Irún, para poder hacerlo, sino también, lo he dicho en muchas ocasiones, pero una vez más, es que no me cansaré, muchísimas gracias al Museo Oyaso por la apertura de puertas y la utilización de este salón para poder hacerlo. Y gracias también muy especiales para los compañeros de Radio Irún, que han hecho posible desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista logístico, de la producción, todo ello, ¿no? Quería acordarme especialmente y quería que les diéramos un fortísimo aplauso a nuestros compañeros técnicos David Sánchez y Enneco Vicente, que han hecho posible que todo esto suene tan bien. Bueno, pues muchísimas gracias también a Óscar Tellez, a Aguer Lasurtegui, a todos los compañeros, como digo, de Radio Irún. Un aplauso muy fuerte para ellos. Están por aquí. Y como siempre, ya en el corazón de Ser Historia, Fermín Agustí ha estado en la producción, Ana Caballero también en la producción y controlando las redes sociales. Un aplauso muy fuerte para ella, que está aquí grabándolo todo. Y antes lo decía, Jesús Callejo es de León, Ana es de León, yo soy de León, todo Ser Historia es de León y ahora tenemos un papa que se llama León. Dentro de poco conquistaremos el mundo. Delante del micrófono... ¡Aupa León! ¡Aupa León, claro que sí! Delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Muchísimas gracias, Irún. Seguro que nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.